Tienes diabetes tipo 2 y necesitas saber por qué también tienes sobrepeso u obesidad. En este video te hablaré de por qué está tan íntimamente relacionado el sobrepeso, la obesidad y la diabetes. Pero no solo eso, también por qué las personas que tienen un peso llamado saludable, son delgadas, también pueden presentar diabetes. Empecemos por definir qué es sobrepeso y qué es obesidad. Pues bien, ambos son conceptos matemáticos, es decir, para llegar a ese diagnóstico lo que hay que hacer es dividir el peso entre la talla o la estatura, es decir, kilos entre centímetros al cuadrado. Esto va a arrojar un número. Ese número, llamado índice de masa corporal, es el que va a dar un diagnóstico si la persona tiene bajo peso, peso normal, sobrepeso u obesidad tipo 1, 2 o 3. Esto no aclara si la persona tiene más músculo o más grasa, que en esencia ese es el meollo del asunto. Porque, pues, si una persona obtiene un índice de masa corporal propio de un diagnóstico de sobrepeso u obesidad tipo 1, 2 o 3, pero tiene una mayor cantidad de músculo que de grasa, esa persona seguramente va a ser perfectamente saludable. Por otro lado, si el índice de masa corporal lleva un número que da peso normal, donde la persona se ve delgada, pero tiene una mayor cantidad de grasa que de músculo, lo más probable es que esta persona esté enferma, tenga algún tipo de problema. Por acumulación de grasa es la característica que nos puede dar incluso de sobrepeso u obesidad en términos de grasa o de diabetes, de esa persona delgada que tiene diabetes. ¿Por qué la persona acumula tanta grasa que le lleva a tener sobrepeso y obesidad? Y obviamente le lleva a tener una masa grasa superior al músculo. Pues bien, la parte fácil, la parte simple, digamos la más común, es pensar, bueno, todo está en relación a lo que come y el ejercicio diario que hace, su actividad física diaria. Pero la realidad es más compleja cuando el sobrepeso y la obesidad se están relacionando con la diabetes tipo 2, porque allí hay un factor que las une y ese factor no tiene nada que ver con que comas las calorías correctas al día y que hagas ejercicio diario, nada que ver. Y estamos hablando de la resistencia a la insulina. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Es una falla en los receptores, principalmente musculares, de insulina. Tu páncreas produce insulina, la pone en sangre, llega al músculo, el receptor de insulina no funciona. La glucosa que debió de haber entrado al músculo, entonces no puede entrar al músculo. Esto ocasiona que esa glucosa sea redireccionada y se vaya al tejido graso. Y ahí empiezas a tener sobrepeso y obesidad. Es decir, ese arroz, pan, tortilla, pasta, espagueti, avena, papa, etcétera, todos los carbohidratos que normalmente súper saludables comes, etcétera, durante toda tu vida, ahora resulta que están ocasionando que se te suban los niveles de glucosa y eso, al no poder entrar al músculo por la falla en los receptores de insulina, pues va a otro lugar, es decir, al tejido graso. Ahí empiezas a tener sobrepeso y obesidad. ¿Qué va a ocurrir posteriormente? Que esa misma resistencia a la insulina se va a dar en el tejido graso. Y cuando empieza a darse allí, eso quiere decir que esa glucosa que podía irse a formar grasa ya no está funcionando de esa manera. Por lo tanto, empieza a acumularse en sangre. Y ahí es donde vas a empezar con el problema de prediabetes y más adelante de diabetes. En conclusión, si tú comes carbohidratos que van a llenar tu sangre de glucosa y no tienen entrada en el músculo por la resistencia a la insulina, tu músculo va a experimentar un decrecimiento, no va a poder energizarse, no va a tener energía, no va a tener esa glucosa
que permita que se desarrolle de manera normal. Por lo tanto, aunque tu comida venga muy cargada de nutrientes, estos no van a ser procesados de manera apropiada en el músculo, por lo que el músculo cada vez va a ser más pequeño. Tu musculatura, al tener carencias de glucosa, te va a pedir azúcar. Y esto es lo que te lleva a un mayor consumo, predilección, preferencia, ese amor que tienes por los carbohidratos, dulces o salados, llámese frutas, si los quieres ver como dulces, o salados, si quieres ver a los cereales como el arroz, el trigo, el maíz, etcétera, los tubérculos como la papa, etcétera, las leguminosas como los frijoles. Todo eso es una carga de azúcar importante que tu musculatura no está recibiendo aunque tú la comas. Y no importa si la comes poquito o mucho, no va a entrar a tus músculos porque los receptores bloquean ese paso, receptores de insulina. Esto entonces te hace subir de peso. ¿Por qué? Porque se redirecciona todo ese azúcar a convertirse en grasa. Cuando fallen esos receptores, entonces en el tejido graso, allí pues vas a empezar a tener el problema, como ya te dije, de prediabetes o diabetes. Por eso mi recomendación básica es una sola. Y esta es: trata de arreglar los receptores de insulina. Hay que abrirlos. Ese debe ser la base del tratamiento. Es lo que hago en consulta siempre. De eso se trata el tratamiento de la diabetes tipo 2. Abrir receptores de insulina. Si logramos hacerlo, y para eso hace falta metformina, el aminoácido L-glutamina, nutrientes y concentrados de alimentos que ayuden a fortalecer ese receptor y que pueda permitir que la glucosa entre. Esa sería mi única recomendación para ti que tienes diabetes, que tienes sobrepeso o obesidad. No es tanto hacer que adelgaces en un principio. No se trata de mandarte a hacer ejercicio porque no tienes ni energía que entre a ese músculo. En un principio no. No se trata ni siquiera de bajar los niveles de glucosa de inmediato. Se trata de elaborar todo un plan que te ayude a abrir los receptores de insulina. Esa es la base del tratamiento de la diabetes tipo 2, que luego, con el tiempo, va a lograr que normalices tus niveles de glucosa y que adelgaces. Mi nombre es Miguel Zambrano y espero que esta información te haya servido. Si fue así, compártela, sobre todo con aquellas personas que tienen diabetes. Probablemente les sea de utilidad. Dale like, me gusta, sígueme en mis redes. Si tienes dudas, déjamelas en los comentarios. Y nos vemos hasta la próxima con más de lo que necesitas saber si tienes diabetes.